¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios y continuar en ese sentido con nuestro estudio. Cada 8 días venimos hablando acerca del conocimiento de Dios, venimos hablando acerca de la importancia que es crecer en el conocimiento de Dios. Y bueno, en ese sentido continuamos. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de el cristiano verdadero o los verdaderos cristianos conocen a Dios, ¿verdad? Y en eso es lo que vamos avanzando cada día de nuestra vida. Y hablábamos en el primer concepto de cuando aceptamos el Evangelio, qué es lo que sucede en nosotros. Y primeramente hablamos si había una santificación, ¿verdad? Una justificación. Somos justificados por la sangre de Cristo, somos justificados por Él, por ese sacrificio en la cruz. El segundo punto era la santificación, somos santificados, somos apartados, ¿verdad? Para Cristo, pero en ese sentido hablábamos que estamos en ese punto de la santificación. Estamos hoy viviendo todavía cada día de nuestra vida ese segundo punto de la santificación, ¿verdad? Estamos yendo en ese proceso de vivir cada día apartados del pecado, que nuestra vida glorifique a Dios, que nuestra vida vaya siendo cada vez más propensa a agradar más a Dios y menos propensa a ir hacia el pecado, ¿cierto? Esa es la parte de la santificación. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de cada día nuestra vida va avanzando en eso. El tercer punto que hablamos hace 8 días es la glorificación. Ese es el punto futuro en el cual un día estaremos con el Señor y seremos glorificados y estaremos con Él y gozaremos de su presencia, ¿verdad? Y vamos a experimentar ese preciso momento, ahora sí que al momento de que la persona muere es llevada a la presencia de Dios y en ese sentido estuvimos hablando. También mencioné la parte de esta, pero hablamos un poquito acerca de Juan, de lo que estaba hablando Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hacía yo referencia a lo siguiente, decía que mientras Juan estaba hablando o escribiendo estas cartas, dábamos un poco el contexto acerca de ello y hablábamos acerca de cómo conocer a Dios, cómo afecta nuestra vida, ¿sí? El ir conociendo a Dios va afectando nuestra vida diaria y va afectando aún toda nuestra vida diaria y las circunstancias, ¿verdad?, que se presentan en la vida. El ir conociendo a Dios, eso va afectando totalmente todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y en primera de Juan hablábamos acerca, y mencionaba yo solo un poco acerca de esto. Decíamos que esta carta fue escrita más o menos en el año 90, en el año 95 aproximadamente, después de la muerte de Jesús en esta parte, ¿verdad? Hay unos 90, 95 años después de la muerte de Jesús, fue o antes de Cristo, perdón, en el momento en que se establece ese calendario. Y la iglesia, mencionamos, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba siendo cada día creciendo más en número y creciendo aún en el evangelio, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en la palabra, como dice en Hechos, creciendo en los fundamentos, ¿verdad?, en la doctrina de los apóstoles, y estaba creciendo en ese sentido. Pero decíamos que dentro de la iglesia, en ese crecimiento,
surgieron personas, ¿verdad?, que empezaron a meter diferentes ideas y quisieron estarse infiltrando dentro de la iglesia y querer meter diferentes ideas, en las cuales unas de ellas era el decir, bueno, Cristo tiene que ser algo más místico, tiene que tiene que ser una persona o tiene que ser alguien en el cual nos lleve más a vivir como comúnmente se menciona en lo sobrenatural. Creemos que Jesús vino, pero no como un hombre, sino era algo mucho más, algo místico, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo que ellos decían no es solamente leer las escrituras, no solamente es eso, sino tiene que haber algo más, tiene que haber algo diferente, ¿no? Y hablamos en el sentido tal vez de darle rienda suelta a emociones y sentimientos y manifestaciones y cosas así, ¿no? En esa parte. Entonces, Juan estaba ahí y de alguna manera él dice, no, esto no es de esa manera, esto no es así, ¿sí? Esto no es así, porque eso no tiene sentido, lo que ustedes están tratando de enseñar a la iglesia o tratar de enseñar a otras personas, eso no tiene sentido, lo cual si lo vemos desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista en ese momento era una mentira lo que ellos estaban diciendo, y si lo vemos en el punto de vista, decíamos, en el punto de vista de hoy, en estos tiempos, también sigue siendo una mentira, ¿verdad? Y ese es algo que lo cual mencionamos. Juan lo percibe hace 2000 años y hasta el día de hoy, ¿verdad? Seguimos mirando constantemente esa mentira y esa gente que se mete a las iglesias para tratar de infiltrar otras ideas, ¿no? Y no dar el evangelio verdadero, y no dar lo que realmente es el evangelio. Entonces Jesucristo no es algo flotando, ¿verdad? Y en el aire, algo místico, algo que se me va a aparecer y me va a hablar y me va a decir. Jesús no es así, no es su forma de trabajar, voy a decirlo de esta manera, su forma de trabajar en la gente no es de esa manera. Trabaja en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros, y va obrando cada día de adentro hacia afuera para manifestarlo, ¿verdad? No es algo que realmente sea de esta manera. Entonces Juan escribe en Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 y 2, el cual quisiera que fuera ahí, y dice la palabra: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra viva, la palabra de vida, Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado a nosotros, lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, ¿verdad? Estaba en el Padre y luego nos fue revelado. Vemos estos versículos y vamos a desglosar estos dos versículos, ¿sí? Yo creo que me voy a llevar un poquito más del tiempo, pero quiero realmente terminar esta parte y quiero desglosarlo. Y en primer lugar, Juan nos dice que Jesús es el Hijo eterno de Dios, ¿verdad? En primer lugar vemos esto y dice en el versículo 1, les anunciamos al que existe, ¿sí? Al que existe. Hablamos de Jesús desde el principio, dice. Les anunciamos al que existe, hablando de Jesús, desde el principio. Lo que Juan estaba hablando ahí es de que desde el principio de todo, no es desde el principio en que nosotros empezamos a existir, no es desde el principio de la creación, no es desde el principio de algo, dice desde el principio de todo, de siempre. Eso es lo que se refiere Juan. Siempre ha existido como el creador de todas las cosas, ¿sí? Y mira lo que dice Juan, aún dentro de su evangelio, dentro del primer evangelio, dentro de los primeros versículos, él dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios,
el Verbo era Dios, el que estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada ante lo creado llegó a existir. Y cuando miramos esto, da evidencia claramente de que Jesús es Dios, ¿sí? Y hay algunas personas que piensan que Jesús llegó a existir en el momento en que nació, fue concebido de parte de María, pero eso no es cierto. Lo que está diciendo Juan aquí es que Él siempre ha existido, siempre ha existido. Es la idea de que cada creación debe tener el creador, debe tener un creador, ¿verdad? Si seguimos, por ejemplo, la cadena de cada cosa que hoy podemos tener, por ejemplo, la madera, una playera, lo que sea, si seguimos esa cadena, nos vamos a dar cuenta entonces que existe la madera, tenemos la tela, pero ¿de dónde sale la tela? Bueno, tal vez de la lana de un animal. ¿Y quién creó ese animal? Y entonces la idea es que vamos a llegar a un creador de todo, ¿sí? Entonces sabemos que todo existe y todo es creado, pero hay un creador y ese creador es Jesús, es Jesucristo. Aunque es difícil de meter realmente toda esa parte de Jesús o toda la parte de Dios, de su creación en nosotros. Es un poco complicado en nuestras mentes poder captarlo completamente, toda esta creación. Dice la palabra, los siguientes versículos, dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y ¿qué? Y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Diversas palabras, se da cuenta: visto, oído, vimos, tocamos, vimos, ¿sí? Se recuerda al principio había una mentira, ¿verdad? Recuerda esto, había una mentira infiltrada en la iglesia de que Jesús no era real, de que Jesús es algo místico, de que hay muchas cosas de estas, y Juan está diciendo: no, nada de eso. Lo que yo estoy diciendo es que yo lo vi, ¿verdad? Yo lo toqué, yo fui testigo de toda esa parte. Yo fui testigo de Él, yo comí con Él, yo reí con Él, yo lloré con Él, yo miré todo acerca de Él, ¿verdad? Y dice en el Evangelio, en Juan 1:14, dice: Él dijo, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos, ¿qué dice ahí? Visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces Juan está diciendo que para experimentar y entender la relación sobrenatural de Dios, la cual es real y es parte de Él, ¿verdad? La parte sobrenatural es de Dios y es de Él nada más, ¿sí? Pero no solamente es eso, ¿ok? Está diciendo que tienes que creer, tienes que entender, y eso es lo interesante que quiero ir desglosando ahora. Porque cuando miramos al Dios eterno, o cuando miramos a un Dios eterno, pues decimos: oh, qué grande es, y como que de alguna manera es como que muy distante a nosotros. Dios es grande y poderoso y Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra, y de alguna manera es un poco distante ese sentido. Pero lo que estamos mirando aquí no solamente es que hay un Dios eterno, hay un Dios que siempre ha existido, hay un Dios creador, hay un Dios todopoderoso, sino o un Dios sobrenatural, y que es su naturaleza de Él ser así, sobrenatural, ¿verdad? Y Él es el que puede hacer todas las cosas. Pero lo que también miramos aquí es que nos está diciendo es que tienen que creer, tienen que entender la historia, los hechos, lo tangible, lo real, lo natural. Esto de alguna manera Él está diciendo: no es un cuento de hadas, no es una fábula, no es solamente una historia inventada. Esto es real, es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Cuando habla del Dios eterno, cuando habla de este Dios
eterno, Él está mencionando esto, lo anunciamos porque yo lo oí, yo lo vi, yo lo palpé, y de alguna manera Él dice, esto es real, esto es tangible, ¿verdad? Tú lo puedes conocer a Él de esta manera. Entonces, es algo interesante, porque no solamente es un Dios eterno y sobrenatural y todopoderoso, sino también es un Dios tangible, es un Dios real, es un Dios que no es un cuento de hadas como la mentira o la parte que estaban queriendo meter ahí. Y en este momento Juan está escribiendo, han pasado 60, 70 años, ¿verdad? Desde la muerte de Jesús, y Juan está diciendo, usted tiene que creer que Jesús es real. Ustedes tienen que creer que Jesús es real. ¿Y saben por qué? Porque yo lo he visto, porque yo lo he tocado. Y si no me creen, dice Juan, y si ustedes no me creen a mí, bueno, hay 500 o más de 500 personas que lo vieron también y que pueden ser testigos de eso mismo, que todavía aún al día de hoy siguen vivos y pueden ser testigos y pueden dar evidencia con sus propias manos, con sus propios ojos, que Jesús es real, ¿verdad? Que Jesús es real, y eso es grande. Pero Juan ¿qué está diciendo? ¿Por qué esos seguidores de Jesús en aquellos días, hace 2000 años, pudieron verlo de nuevo con sus propios ojos y tocaron a Jesús con sus propias manos? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es la parte que si quisiéramos quitarla de nuestra fe, estaríamos totalmente perdidos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Con qué nosotros podemos sostener que Jesús es real? ¿Con qué podemos nosotros sostener que realmente Jesús, ellos pudieron palparle, pudieron tocarle, pudieron verle, pudieron oírle? ¿Cuál es el fundamento? La resurrección. Su resurrección. Si nosotros quitamos la resurrección de eso, entonces estamos perdidos. No tiene sentido, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 y 17. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía, dice, son culpables de sus pecados. Si quitamos eso, entonces estamos perdidos. Nuestras vidas están absolutamente perdidas. Si creemos que Jesús es real, pero no ha resucitado, dice Pablo, es lo que está diciendo. Si tú crees que Jesús es real, si tú dices que Jesús es real, pero no resucitó, entonces lo que está diciendo es, tu fe es vana, no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Qué fundamento puedes tener con ello? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Jesús es eterno, Jesús es el Hijo del Padre, Jesús es el Hijo de Dios eterno. Entonces, quiero combinar estas partes entre el Dios eterno y Jesús, el Hijo histórico de Dios. Miramos entonces el primer punto, Jesús, el Hijo eterno de Dios, ¿sí? Al momento en el cual damos evidencia con la palabra, en el cual dice que siempre ha existido. Y ahora quiero combinar, hablando de Jesús, no solo como el Hijo eterno de Dios, sino a Jesús como el Hijo histórico de Dios, ¿verdad? Quiero combinar lo que Juan dice sobre lo que ha visto y tocado y todo eso. Quiero de alguna manera combinarlo con la verdad de la resurrección, y aunque es la resurrección algo sobrenatural, realmente es algo sobrenatural, lo sabemos, es un milagro de Dios, pero quiero que lo veamos desde el punto de vista histórico, porque de alguna manera si yo pregunto o alguien pregunta, oye, ¿tú crees que Jesús resucitó? Pues la mayoría de la gente puede decir que sí, o espero que pueda responder que sí. Pero si preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué crees que Jesús resucitó? Y de alguna manera podemos decir, bueno, porque la Biblia lo dice, ¿no? Y si la Biblia lo dice, es verdad, o porque así me lo han enseñado, ¿verdad? Y de alguna manera, pues las respuestas están bien, ¿verdad? Pero siendo la base de nuestra fe, siendo una parte importante para que nuestra fe se esté fortalecida, siendo la base de nuestra fe, la cosa más fundamental para nosotros, la resurrección de Cristo. Todos debemos, déjeme decirle así, todos debemos conocer a Dios de tal manera que debemos y tener los hechos, los detalles de la resurrección, de una manera que nos haga apreciar, que nos haga asombrar sobre el hecho real que Jesús literalmente resucitó de la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando tú conoces la historia, cualquiera que sea, usted puede conocer la historia de los países, de las conquistas, de todo eso, de alguna manera lo lleva, o la imaginación, o al estar leyendo, lo lleva un poco a estar pensando sobre esos hechos. Y de alguna manera también le genera un poco el asombro, decir, wow, ¿cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Bueno, es lo mismo con la parte histórica de Jesús. Es lo mismo cuando podemos ir más allá e investigar más allá sobre los hechos de la resurrección, sobre lo que Jesús hizo. No solamente como para tener un dato, sino porque realmente nos puede llevar a detalles, nos puede llevar a un asombro, a apreciar mucho más, ¿verdad? El hecho de que Jesús literalmente haya resucitado. Sabemos que Jesús resucitó de la muerte. Ahora, no solo es porque la Biblia lo dice, y eso es algo cierto, y si la Biblia lo dice es verdad, pero hay otras cosas, hay otros hechos reales y tangibles que afirman la resurrección de Jesús, y uno de esos es la veracidad de los manuscritos, de que la Biblia, ¿verdad? Habla acerca de la historia, que fueron escritas alrededor del mismo tiempo que fue escrita la Biblia. Hay muchos manuscritos, no solamente los manuscritos de la Biblia, sino de otros personajes que estuvieron en ese mismo tiempo, ¿no? O en ese mismo siglo, ¿verdad? Los cuales también escribieron acerca de ello. Y uno de esas obras históricas es, por ejemplo, las obras de Homero. Él era un historiador, un filósofo, el cual escribía muchas cosas, y hasta el día de hoy tenemos 2000 manuscritos de ese personaje que han sobrevivido con el tiempo. 2000 manuscritos. Tenemos a un personaje muy conocido también como Platón, es el filósofo, el cual también se tiene hasta el día de hoy 7, dice la historia, 7 manuscritos. Recuerden que todos esos escritos fueron escritos en el mismo siglo del Evangelio, del Nuevo Testamento. Aristóteles también, aproximadamente unos 49 manuscritos. César, los cuales hay otros 10, y Tácito tenemos unos 20. ¿Sabe cuántos manuscritos originales se tienen del Nuevo Testamento en griego? 6,000 hasta el día de hoy. 6,000 manuscritos originales que se tienen del Nuevo Testamento en griego. Y hoy en día, y si incluimos los manuscritos que fueron escritos y traducidos a otros idiomas, hoy más o menos se tienen unos 24,000 manuscritos el día de hoy que han sobrevivido a través del tiempo hasta el día de hoy. Y todos esos pueden estar en museos o cosas así. No hay, a lo que voy es que no hay otro libro histórico que haya llegado hasta este punto, que haya llegado hasta el día de hoy a través del tiempo, y que haya sido traducido y que haya sido llevado a
a todos, a los países y traducido también a dialectos y cosas así. No hay un libro, ninguno se acerca a lo que es la palabra de Dios, a lo que son realmente esta parte. Y no es casualidad, sabemos eso, ¿verdad? Sino es algo de Dios mismo que ha preservado su propia palabra. Él dice de su propia palabra que todo puede pasar menos su palabra, ¿verdad? Menos su palabra. Es algo que Dios ha determinado de esta manera. Cada uno de los evangelios, y cada uno de los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablaron acerca de la resurrección de Cristo. Hablaron acerca de ella. Cada uno de ellos habló desde un punto diferente, ¿sí? Pero muchas personas en aquel día, y todavía muchas personas al día de hoy, piensan que los discípulos realmente se inventaron esta historia de la resurrección. Hoy ateos, agnósticos, de todo tipo, quieren una evidencia real, tangible, científica de la resurrección de Cristo. Pero hay muchas cosas que se pueden decir de eso y debemos saberlas para que podamos entender aún más sobre la veracidad y la verdad de la resurrección. Y una de las muchas razones, pero en particular una de las razones por la cual sabemos que no es una historia inventada, es porque si Juan, Mateo, Lucas o Marcos, ¿verdad? O quien sea, y estoy ahí, están ahí, ¿verdad? De alguna manera, y inventando, diciendo que inventaron una historia que no es real. Pero quiero mencionar esto: si entre estos personajes se reunieron para inventar esta historia, lo único que no podían hacer, o lo único que no debieran haber hecho en ese momento, ¿verdad?, es poner como testigo a una mujer. Si se fija, los 4 evangelios dicen que el primer testigo en mirar a Jesús resucitado fue una mujer, ¿sí? Y en este caso, ¿quién fue? María Magdalena, ¿verdad? Entonces, supongamos que Juan, Mateo, Marcos o quien sea están ahí para inventar una historia que no es real. La última cosa que harían es poner como primer testigo ocular de esa verdad a una mujer. ¿Y sabe por qué? Una mujer como primer testigo ocular en esos días no tenía validez. Culturalmente, en ese tiempo, la mujer no tenía un valor, ¿sí? No tenía, su palabra no valía absolutamente nada en ese sentido, ¿sí? Ella podía ser testigo, o podemos poner a Magdalena testigo de un robo y ser la única en que lo vio, y ni así le creerían. Y que ella pudiera decir: es que esto sucedió así, y yo fui testigo de ello. Lo único que haría es simplemente ignorarla, ¿sí? Ignorarla. Entonces, no tenía validez su palabra de esta mujer, ¿verdad? Entonces, la historia marca y la palabra marca que una mujer fue testigo, ¿verdad? Una mujer como primer testigo ocular en esos días, como mencioné, no tenía voz. Miramos un poco la historia de María Magdalena, una persona poseída, dice la palabra prostituta, y realmente para la sociedad era lo más bajo, ¿no? Era lo más bajo en ese momento. Su voz no tenía voto, no importaba, realmente era
totalmente marginadas en ese sentido la mujer. Pero aquí la historia marca, la historia más famosa del mundo, el evento más importante del mundo, en el cual el mundo mismo lo recuerda y de alguna manera lo celebra cada año. La muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? El evento más importante de todos los tiempos. María Magdalena es la persona que testifica y ve a Jesús resucitado por primera vez. Por primera vez. Eso nos dice, ¿verdad?, que esa historia no fue inventada. Y también un poco extraño donde nos dice, o podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús no escogió una persona rica? ¿Por qué Jesús no escogió una persona famosa o una persona importante, ¿verdad?, dentro de la historia para que lo viera resucitado, para que fuera el primero en verlo resucitado? ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, mis hermanos, a los ojos de Dios, ¿verdad?, miramos su amor, miramos la misericordia. A los ojos de Dios no nos mira de la misma manera como nosotros miramos a una persona tal vez que vive en la calle y que de alguna manera siempre son como menospreciados. A los ojos de Dios no es así. Dios es grande, Dios es amor y tenemos que entender eso. Y entonces tenemos al Dios eterno, al Hijo de Dios, tenemos al Hijo de Dios histórico, ¿verdad? Y Juan está ahí, nos dice que Jesús es el Hijo que transforma. Tenemos al Hijo de Dios eterno y tenemos al Hijo de Dios histórico, ¿sí? Y Juan está ahí y nos dice que Jesús es el Hijo transformacional de Dios, o el que transforma, ¿Por qué podemos decir eso? ¿Por qué podemos decir e ir conociendo a Dios, déjeme decirle así, como en diferentes facetas? Conozco al Dios eterno, conozco al Dios grande y poderoso, ¿verdad? Al recibir el Evangelio, conozco a un Dios que me justifica, que me santifica y que además, ¿verdad?, me espera la gloria con Él. Conocemos al Dios eterno, al Dios poderoso, grande, altísimo. Conocemos al Dios también histórico, que nos da evidencia, no solamente la palabra, sino que nos da evidencia la historia misma, la historia, ¿verdad?, a través de estos igual personajes que escribieron acerca de. Pero además, mis hermanos, Él es el Hijo de Dios que transforma, el que transforma. ¿Por qué podemos decir eso? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Quiero que vaya ahí. Dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros le vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. No pierda esta verdad. No pierda esta verdad. Juan está diciendo, ahora testificamos y ¿qué? Y anunciamos. Esos son verbos presentes, ¿se da cuenta? Son verbos presentes. No está diciendo, bueno, nosotros anunciábamos, ¿verdad?, y testificábamos en algún momento. No, dice, ahora testificamos y anunciamos. Verbos presentes. Quiere decir que es algo que sigue haciendo o estaban haciendo en ese momento, ¿verdad? Es algo que no estaban haciendo en el pasado, sino es algo que hicieron una vez. Dice, es algo que siguen haciendo, es algo que seguimos haciendo también hasta el día de hoy.
pero es algo, dice Juan, es algo que seguimos haciendo. Juan lo sigue haciendo y otros creyentes lo siguen haciendo, ¿sí? Pero recuerde, Juan, siendo escritor, siendo el autor de este libro, ¿verdad? Esto fue escrito alrededor del año 60, 70, después de la muerte de Cristo, después de la muerte de Jesús, solo para tener como una referencia, como una fecha. ¿Sabe que 30 años antes, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? El amigo de Juan, el apóstol Pedro, 30 años antes, el apóstol Pedro, amigo de Juan, estaba siendo crucificado de cabeza, estaba siendo crucificado, lo mataron por anunciar y testificar de Jesús. 30 años antes estaba siendo torturado, estaba siendo crucificado el apóstol Pedro de cabeza por anunciar y testificar de Jesús. Y Juan está diciendo de alguna manera esto: yo, Juan, y los que estamos aquí 30 años después, estamos testificando y seguimos anunciando, ¿verdad?, el evangelio. Seguimos haciéndolo, sabiendo que Pedro y otros amigos habían sido torturados, habían sido matados, habían sido asesinados por su fe. Juan dice: ¿saben qué? No me importa, porque yo aquí sigo testificando y sigo anunciando la misma verdad, porque sabemos que Jesús resucitó de la muerte debido a la transformación de la vida de los discípulos. Y eso es una evidencia tangible para, no solamente en este tiempo para los discípulos, es una evidencia tangible hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Esa es la evidencia en la cual podemos decir que Jesús resucitó, porque las vidas están siendo transformadas. Y la vida es transformada. Ahora piense en los discípulos por un momento. Piense por un momento, vayamos un poco más atrás en la historia y piense un poco en los discípulos en ese momento. Piense en el momento de que Jesús todavía no era crucificado, todavía no moría, o antes de la resurrección. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Quiénes eran? Bueno, decimos, no, pues ahí estaba Mateo, Andrés, estaba Juan, estaban todos ellos. Ok, sí, pero ¿quiénes eran realmente? Ellos caminaron con Jesús, como dice Juan, lo miraron, lo escucharon, ¿verdad? Vieron los milagros, vieron todo lo que sucedía y lo que Jesús hacía. Pero ¿quiénes eran ellos antes de la resurrección? Eran personas cobardes. Ellos testificaron a Jesús, ellos miraron a Jesús cuando lo arrestaron. ¿Recuerda esto? Ellos miraron, o algunos miraron cómo lo azotaron, ¿sí? Muchos de ellos lo vieron, o algunos lo vieron crucificado. Después, ¿verdad?, estaban escondidos en un cuarto después de la muerte de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque pensaban que les iba a pasar lo mismo. Pensaron que les iba a pasar lo mismo, tenían miedo, estaban realmente llenos de temor. Ellos escucharon todo, estaban llenos de temor, eran realmente unos cobardes completamente. Pero después de la resurrección, después de ver a Jesús resucitado, después de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Los discípulos fueron ¿qué? Transformados, fueron llenos,
fueron transformados completamente, ¿verdad? Se convirtieron literalmente, déjeme decirle así, en las personas más valientes de ese momento. Muchos de ellos fueron hasta la muerte por Jesús. Fueron transformados. Y aquí está Juan diciendo, aún sabiendo eso, aquí sigo anunciándolo, aún sabiendo que puedo morir, aún sabiendo lo que mis amigos, ¿verdad?, con los cuales estuve, han muerto de una manera trágica, de una manera no muy agradable por el Evangelio, por anunciar el Evangelio. Aquí estoy, anunciando, sigo anunciando, aquí sigo testificando de que Jesús es real. Lo he tocado con mis propias manos, con mis ojos lo he visto, lo está diciendo, pero ¿cómo podemos explicar eso? Si muchas personas dicen que la resurrección fue una mentira, si no es real, ¿cómo podemos explicar la transformación de la vida de los discípulos? Piense por un momento, hay gente que todos los días se muere, y muere por una mentira, o muere por mentira. No vayamos lejos. Recuerda este evento y sobre todo esta parte del Oriente, donde los musulmanes, donde todas estas personas que adoran y que tienen a Alá, ¿verdad?, como su profeta, como su Dios. ¿Qué es lo que hacen ellos? Esas personas son capaces de dar su vida por él, o por esta persona, por su ideología, por su creencia, ¿sí? Y son personas que atentan contra su propia vida, ¿verdad? Se suicidan por una mentira. Se van a una plaza y hacen explotar una bomba y generan, ¿verdad?, una tragedia a las demás, ¿verdad? Y todo ello. Y ellos se suicidan por una mentira, pero la clave es, ellos o cualquiera de otros, ¿verdad?, en la historia que ha muerto por una mentira, ellos en el momento no saben que es una mentira. Ellos no están pensando que es una mentira, ellos creen que es una verdad. Ellos piensan que realmente lo que están haciendo, lo están haciendo por una verdad, ¿cierto? Entonces, si los discípulos habían inventado esta historia de la resurrección de Jesús, solo piense por un momento, ¿cómo podemos explicar la transformación de vidas, ¿verdad? O la transformación de la vida de ellos. Porque si ellos se pusieron de acuerdo para inventar esa historia, ¿cómo podemos explicar la transformación de ellos? Hablemos por un momento de Mateo. Mateo, ¿verdad? Dice la historia que fue matado a piedra, ¿verdad? Fue matado a piedra. Entonces, supongamos, yo soy Mateo, ¿no? Y de alguna manera estoy diciendo que Jesús resucitó y Jesús resucitó, ¿verdad? Y todo ello. Soy arrestado y me llevan, y yo sé que voy a morir, yo sé que me van a apedrear y todo ello, y me avientan al foso o al espacio ahí donde ponían a las personas para matarlos, para apedrearles. Pero antes de hacerlo, hay una última pregunta o hay una última sugerencia. Te vamos a matar, pero si tú niegas, ¿verdad?, a Jesús, si tú niegas lo que tú estás diciendo, entonces te dejamos vivir. ¿Qué piensa usted que podría hacer? ¿Qué piensa usted que cualquier persona que está al borde de la muerte, literalmente, sabiendo que es una mentira todo lo que dijo, pueda morir por esa mentira? ¿Qué piensa usted? Yo creo que cualquiera diría, no, espérenme, ya estuvo,
es mentira. No, ya no creí que llegaría tan lejos. ¿O dónde firmo, verdad? Para decir que fue mentira. Pero déjeme decirle esto: Mateo, Pedro, Esteban, Pablo, aún los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todos estos mártires del Evangelio, que aún la Biblia no menciona, pero que sabemos a través de la historia que la iglesia fue perseguida y fue atormentada y fueron torturados y todo ello. Todos estos apóstoles, todos estos discípulos de la historia se fueron hasta la muerte. Se fueron hasta la muerte. Y no por miedo, no por miedo, sino, ¿sabe cómo? Sino lo vieron como un gran honor, un gran privilegio, un gran honor de su vida poder morir por Jesús. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque es la verdad. Literalmente lo vieron, lo tocaron, comían con Él, caminaban con Él. Es la verdad. Y entonces fueron transformados completamente. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesús personalmente. Usted, mi hermano, y yo podemos hacer lo mismo, y esa es la razón por la que seguimos estudiando esto. Esa es la razón por la que seguimos hablando de esto. Ellos fueron transformados, sus vidas fueron transformadas, comieron con Él, estuvieron con Él, sí. Pero hay muchos que no lo conocieron personalmente, hay muchos en la historia, dentro de la historia que es registrada, que no lo conocieron personalmente, que no caminaron con Él, que no lo palparon, pero lo conocieron a Él, conocieron a Jesús el Salvador, conocieron y fueron justificados y fueron santificados, ¿verdad? Conocieron al Jesús eterno a través también de la historia y a través de que Él ha transformado las vidas. Conocieron a Jesús personalmente. Y nosotros hoy, después de más de 2000 años, mi hermano, podemos conocerlo también. Y seguimos conociéndole. Y sabe, se sigue revelando a nosotros a través de su palabra. Cada día de nuestra vida podemos ir creciendo en su conocimiento. Cada día. Es por eso de la insistencia en seguir avanzando, en crecer en el conocimiento de Dios. Es por eso que cada miércoles estamos aquí hablando y hablando y hablando de lo mismo y creciendo y animándole y exhortándonos y recordándonos y rogándole que cada día de nuestra vida conozcamos más a Jesús personalmente. No solamente como alguien que existió y que fue históricamente. Por eso dije que quería combinar estos hechos entre la historia y realmente la parte en que Jesús es un Dios que transforma las vidas. Porque eso nos da evidencia. Y si Jesús no hubiera resucitado, en vano estaríamos aquí. En vano sería todo lo que hacemos. Pero ¿sabe qué? Sí, Jesús resucitó. ¿Y sabe cuál es la mayor evidencia? Las vidas transformadas. Las vidas transformadas. Y usted puede ser uno de esos testigos. Y hay millones de testigos, hay millones de testimonios de vidas transformadas por Él. Pero hay muchos de nosotros, hermanos, y aquí viene la reflexión. Hay muchos de nosotros
que solo llegamos o se llega a la iglesia y escuchamos la prédica cada 8 días, si es que viene, y si no, pues tal vez la puede escuchar. Pero la realidad es que hay muchos que llegan solamente cada domingo, escuchan una predicación, queriendo ser llenos o queriendo ser llenados para una semana, para sobrevivir. ¿Y sabe qué? De ahí hace lo mismo. Y a los 8 días hace lo mismo. Y a los siguientes 8 días vuelve a hacer lo mismo. Cada semana hace lo mismo. Cada semana. Y no llegamos a conocerlo personalmente. Y literalmente, hermanos, estamos perdiendo la vida cuando no hacemos eso. Cuando no buscamos a Dios, cuando no lo conocemos. Literalmente, déjeme decirle, está perdiendo la vida. Cuando solamente se toma como un momento de cumplir o de ir y ya. Por eso insisto en poder ir creciendo en esto. La resurrección de Jesús es todo. Hay tantos testimonios, como dije, tantos, miles de testimonios, millones de historias de testimonios sobre el Evangelio. Y del hecho de que Dios impacta las vidas, el hecho de que Dios sigue transformando vidas, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque es la verdad. Es la verdad fundamental de nuestra fe. Y literalmente, hermanos, debe ser todo para nosotros. Buscar la verdad, debe ser todo para nosotros, permanecer en la verdad. Debe ser todo para nosotros, buscar cada día más la verdad y permanecer en la verdad. Cada día de nuestra vida debe ser todo para nosotros, conocer a Dios más y más. Cada día. Y sabe, cada día que pasa en nuestra vida y no lo hacemos es un día perdido. Es un día totalmente y literalmente un día perdido en el cual usted no tuvo comunión, no leyó, no avanzó, no fue más allá, no hubo profundidad en la palabra. ¿Sabe qué? Es un día totalmente perdido. Tal vez pudo haber hecho cosas en su trabajo, en su negocio o en la familia, como sea. Pero ¿sabe qué? El conocimiento de Dios para nosotros debe ser todo. Y el domingo nos hablaban acerca de ello. Compra la verdad y no la vendas. Tiene que ser todo para nosotros. Buscar la verdad y permanecer en la verdad. No solamente venir un día a la semana y llenarnos y sobrevivir o ir sobreviviendo ahí con lo poco que vamos adquiriendo, que vamos teniendo. Es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros como iglesia, como comunidad, crecer en el conocimiento de Dios. Y eso tiene que ser todo para nosotros. Y seguiremos hablando acerca de esto semana tras semana. Seguiremos hablando. Y hasta que Dios permita y hasta que Dios nos dé vida, seguiremos hablando acerca de Jesús, acerca de quién es Él, acerca de conocerle a Él, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la razón de nuestro existir. Esa es la razón por la que hoy Dios nos ha prestado vida, para que le conozcamos, para que crezcamos en Él, para que demos evidencia, para que nuestra vida vaya siendo transformada por su poder, por su Espíritu Santo. Esa es realmente, mi hermano,
Y eso es lo que tiene que ser todo para nosotros. Y yo le invito y le sigo exhortando y le sigo invitando y le sigo animando y rogando, como Pablo hacía a la iglesia. Busquemos a Dios y sigamos creciendo en su conocimiento, sigamos creciendo cada día en Él. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche, esta tarde. Señor, te damos gracias por hablar a nosotros, hablar a nuestra vida. Señor, realmente eres asombroso, eres grande, eres poderoso, Señor. No solamente, Padre, porque miramos tu creación y sabemos, como dice tu palabra, que hay un creador, que hay un Dios eterno, sino también, Señor, hay evidencia, hay la historia que nos permite, Señor, también tener eso tangible, eso palpable de que tú eres real, de que tú existes, de que Jesús estuviste entre nosotros, moriste y resucitaste. Y esa es la base fundamental para nosotros, para nuestra fe. Él lo es todo para nosotros. El que tú hayas resucitado, Señor, porque gracias a esa resurrección, no solamente, Señor, tú vives, sino también nos has dado vida a nosotros, vida eterna. Y la evidencia más tangible para nosotros es nuestra propia vida, cada día siendo transformada, cada día siendo transformada por tu poder, Señor, por tu poder sobrenatural, porque solo tú, en tu poder, Señor, nuestra vida puede ser transformada. Queremos cada día como iglesia crecer más en ti, crecer más en tu conocimiento, dejar de ser una iglesia, Señor, que se mueva o que esté solamente un día a la semana sobreviviendo de lo poco que podamos adquirir o aprender, sino que cada día nuestra vida crezca en el conocimiento personalmente, aún en casa, Señor, estemos escuchando, estemos leyendo tu palabra, estemos orando, estemos teniendo la profundidad en tu palabra, porque solamente tú lo puedes dar, Señor. Padre, llévanos cada día más, por favor te lo pido, llévanos cada día más a conocerte. Te lo ruego, Padre, te lo suplico, Señor. Toma esta iglesia, toma cada uno de mis hermanos, Señor, de los que han estado, de los que se han añadido por tu gracia y por tu fidelidad, Señor. Por favor, danos el entendimiento. Abre nuestro corazón, quebranta nuestra vida, nuestro corazón. Por favor, trae entendimiento a nosotros. Renueva nuestros pensamientos con tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Y para ti sea la gloria y la honra. Para ti, Señor, sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Quiero mencionar que el viernes la oración es aquí en el local, 6:30 de la tarde. Primeramente Dios nos permite estar aquí y estaremos orando. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por cada uno de ustedes en particular, ¿verdad? Y por las necesidades, pero sobre todo oramos por la iglesia, por la unidad, por la santificación, por la sabiduría, por el entendimiento, por el crecimiento espiritual. Es lo que estamos orando, ¿verdad? Porque seamos una iglesia que testifique, seamos una iglesia que dé evidencia, seamos una iglesia unida, una iglesia que manifieste realmente los frutos del Espíritu. Y que el Señor añada cada día los que han de ser salvos, cada día. Te doy gracias a Dios por este tiempo y gracias, mis hermanos, también en casa por su tiempo. Que el Señor me los bendiga, que tengan buena noche.